Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues el día de hoy vamos a continuar ya con la parte final, el último tema de la unidad número 5 que se refiere a la regeneración in vitro y la micropropagación. Ya alcanzamos a ver en sesiones anteriores, primero todo lo que se refiere a las vías para la regeneración in vitro. Luego, si recuerdan, hablamos de las plantas transgénicas, de cómo es que la regeneración in vitro va a ser una parte muy importante de ese proceso para generar estas plantas modificadas genéticamente. Y luego ya empezamos a hablar del proceso de micropropagación, que si recuerdan, comentábamos pues que es un proceso que consta de varias etapas. Ya las etapas están bien caracterizadas, siempre van a ser las mismas etapas, y esas etapas empiezan desde la que se llama etapa cero, que es la selección de la planta madre, es decir, es seleccionar la planta que vamos a propagar, lo cual es una parte muy importante del éxito de nuestro proyecto, de nuestro desarrollo. Luego viene el establecimiento de cultivos in vitro, es decir, cómo le voy a hacer para, a partir de material que está creciendo en campo, que está creciendo fuera de un entorno in vitro, voy a poder yo establecer mis primeros cultivos. Eso ya también lo platicamos, incluso lo hicimos todos lo hicimos en el laboratorio. Y luego la etapa de multiplicación, que es la etapa 2 de la micropropagación, que es donde se aplica lo que ya habíamos visto de las vías de regeneración. Ahí vamos a utilizar alguna de esas vías para lograr la multiplicación masiva de las plantas. Luego vimos el enraizamiento que es cuando nosotros vamos a tomar, a colectar nuestros brotes, los vamos a individualizar y los vamos a colocar en un medio de cultivo que, si se acuerdan, veíamos que puede ser un medio sin reguladores o un medio que tenga carbón activado o auxinas para inducir el enraizamiento. Por supuesto, la selección de ese medio, si va a ser sin reguladores, con carbón, etcétera, pues lo vamos a hacer con base en la especie que estamos trabajando y en experimentos que nosotros podemos hacer, si es que no encontramos en la literatura, pues que nos digan cómo se lleva a cabo ese proceso en nuestra especie. Y la última etapa de este proceso de micropropagación, donde termina, digamos, el trabajo del biotecnólogo, de la biotecnóloga, y empieza ya otro tipo de trabajo, el del agrónomo, el del productor, etcétera, pues es ya la transferencia a suelo, que es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Antes de iniciar con ese tema de la transferencia a suelo, que es la última etapa, la etapa 4 del proceso de micropropagación, no sé si hubiera quedado alguna duda, alguna pregunta de las etapas anteriores. ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas de las etapas anteriores, como siempre me voy a permitir compartir la presentación en el punto donde nos quedamos, y también, como siempre, les pido que me avisen en el momento que sea visible para ustedes. Ya se ve. Ya se ve, muchas gracias. Bueno, esta etapa es la etapa 4, ya es la última, es el proceso de adaptación al medio externo, es cuando nosotros vamos a sacar nuestras plantas que ya generamos a través de biotecnología y las vamos a llevar ya a un entorno natural. Ese entorno natural se van a desarrollar en suelo, ya en un sustrato normal para una planta, se van a desarrollar en el exterior o en un invernadero, pero no ya dentro de un cuarto de incubación como el que ustedes conocen. Es una etapa muy importante porque de ella depende también en buena medida si nuestro proceso biotecnológico es productivo o no, porque de nada nos sirve ser capaces de generar muchísimas plantas en los recipientes de cultivo si luego se nos mueren al momento en que las vamos a sacar y las vamos a colocar en su entorno normal.
Y fíjense bien, si yo tomo cualquier cultivo in vitro de los que ustedes ya conocen muy bien y simplemente abro el frasco, saco la planta y la siembro en una maceta, seguro en un 100% que se va a morir. Es decir, esa no es la forma correcta de hacerlo. La planta tiene varias condiciones derivadas del proceso de cultivo in vitro que hacen que no sea capaz de sobrevivir a ese evento repentino de que la saquemos de su recipiente y la coloquemos en suelo. Entonces vamos a ver uno por uno y vamos a ver cómo tenemos que proceder para que esa planta sea capaz de sobrevivir, sea capaz de adaptarse, sobrevivir y ya desarrollarse en un ambiente externo. Bueno, el primer gran problema que tenemos que tener en mente y tenemos que enfrentar es que, si se acuerdan, los medios de cultivo tienen un gran contenido de agua, es decir, están hechos con agua en la cual disolvemos pues una serie de compuestos químicos que ya conocemos, es decir, son muy ricos en agua. Muy buena parte de esa agua en el recipiente de cultivo pues se va a evaporar y va a estar esa agua en forma de vapor dentro del recipiente. Por eso se habrán fijado que a veces cuando queremos sacar una fotografía, por ejemplo, de nuestros resultados, a veces resulta un poquito inconveniente que se forma condensación. Se ven muchas gotitas de agua y eso nos dificulta tomar la fotografía. Precisamente esa condensación se debe a que el agua del medio se evapora y está presente en forma de vapor de agua en el interior. Por lo tanto, en el interior de un recipiente de cultivo siempre hay un contenido muy alto de agua, de humedad, y eso hace que las plantas no desarrollen muchos de los mecanismos que sabemos protegen a la planta de la desecación. En concreto, los estomas, seguramente recordarán de su materia fisiología vegetal, cómo es que a través de los estomas la planta regula si pierde o no pierde agua. Otra cuestión muy importante es su cutícula. Si se acuerdan ustedes, la cutícula es una capa de ceras, de compuestos de esa naturaleza química, ceras, que cubre toda la parte aérea de la planta, impidiendo que el agua se evapore de las células hacia el exterior. El agua únicamente puede salir por los estomas, por lo tanto la planta puede regular si sale o no sale agua al abrir o cerrar los estomas. Eso es en condiciones normales. Cuando una planta se desarrolló toda su vida in vitro, no desarrolla una cutícula gruesa y además los estomas van a estar atrofiados, no se pueden abrir y cerrar, sino que van a estar siempre abiertos. La planta durante todo su desarrollo in vitro nunca tuvo necesidad de cerrar sus estomas porque nunca sintió que se estaba desecando. Entonces, estos son problemas muy serios. Si simplemente sacamos la planta, se nos va a deshidratar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, simplemente es muy sencillo resolver esto, solo hay que tener un poco de paciencia. Lo que vamos a hacer es 1 o 2 semanas antes de la fecha en que nosotros queramos plantar nuestras plantitas ya en suelo, es decir, sacarlas del recipiente in vitro, les vamos a quitar el sello. ¿Se acuerdan este plástico con el que sellamos ya cuando terminamos de inocular un frasco en la campana? Y les vamos a aflojar la tapa y se las vamos a dejar floja. No se las vamos a quitar por completo, no, se las vamos simplemente a dejar floja. ¿Para qué? Para permitir que lentamente la alta humedad del frasco salga a la atmósfera, es decir, empiece a salir agua del recipiente de cultivo y eso haga que lentamente, muy lentamente, vaya bajando la humedad relativa dentro del recipiente y por lo tanto la planta vaya percibiendo, pero muy lentamente, este problema de la desecación. De esta manera le va a dar tiempo a la planta de corregir esta situación, es decir, de producir las ceras para su cutícula y de que los estomas recuperen su capacidad de abrir y cerrar. Es decir, 2 semanas, 1 semana antes, simplemente aflojamos la tapa,
los dejamos ahí, nos olvidamos de ellos para que la planta lentamente vaya reconstituyendo estos sistemas que le permiten sobrevivir a la desecación. No sé si hubiera alguna pregunta sobre esto. Bueno, otro problema que ya lo platicamos, ¿se acuerdan? Desde el principio del curso. Cuando una planta está en un medio de cultivo in vitro, no va a llevar a cabo la fotosíntesis o la fotosíntesis va a estar muy reducida. En realidad el medio le va a proveer de todo lo que necesita, no necesita hacer fotosíntesis, por lo tanto, pudiera ser que su aparato fotosintético, es decir, todo lo que se requiere para la fase luminosa, el ciclo de Calvin, esté también un poco atrofiado. Entonces, a la planta le va a tomar un tiempo el poder reconstituir todo eso para poder reiniciar su fotosíntesis ya en el entorno, en el medio externo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tenerle paciencia, un poquito de paciencia a la planta, en el sentido de que cuando la saquemos a suelo, o por supuesto pasado el periodo de adaptación que les comentaba con la tapa floja, vamos a verla un tiempo en donde no se va a desarrollar, no va a crecer e incluso pudieran secársele algunas hojitas. Es decir, lo primero que vamos a ver es algo así como que si la planta no se fuera a adaptar, es decir, vamos a ver que se va a deteriorar un poquito. Hay que tenerle paciencia, no hay que tirarla o eliminarla en cuanto vemos que se empieza a deteriorar, porque esto es normal. La planta al principio va a tener que o va a pasar un periodo en donde su fotosíntesis no va a funcionar bien. Eso se le llama balance negativo en la adquisición de carbono. Es decir, no va a poder ganar carbono y sí lo va a perder por respiración. Entonces, por eso, al principio se nos va a deteriorar. Sin embargo, si todo sale bien, es decir, si el proceso de adaptación se lleva a cabo de manera exitosa, tarde o temprano nuestra planta vamos a ver las primeras señales de que ya se adaptó, de que va a sobrevivir, y esas primeras señales es que empiezan a aparecer nuevas hojitas o que detectamos ya crecimiento. En el momento en que detectemos nosotros crecimiento, en ese momento podemos estar seguros de que nuestra planta ya se adaptó. Entonces hay que tener paciencia porque lo primero que vamos a ver normalmente es que nuestra planta se va a deteriorar un poco, pero normalmente en el 85-90% de los casos se va a recuperar y va a retomar el crecimiento. Bueno, si hubiera alguna pregunta, con toda confianza me lo dicen. Esto que vemos aquí es nada más para ilustrarles un poquito lo primero que comentamos. Estas son fotografías que se tomaron ahí en la universidad en el microscopio electrónico de estomas de cactáceas, en este caso dos especies de cactáceas, Turbinicarpus laui y Turbinicarpus pseudopectinatus. Aquí vemos la primera especie, los estomas de una plantita que ya teníamos en el invernadero. Si se fijan, los estomas, estas serían las células oclusivas y podemos ver que el estoma está prácticamente cerrado, es decir, este estoma se puede cerrar, se puede abrir sin ningún problema. Mientras que en una planta que está cultivada in vitro, es decir, está en el cuarto de incubación, está dentro de un recipiente de cultivo, los estomas van a permanecer permanentemente abiertos. Incluso si se fijan, las células oclusivas se ven muy delgaditas, se ven poco capaces de cerrar, de juntarse y cerrar el estoma. Y algo similar pasa con la otra especie. Este sería el estoma de la plantita del invernadero. Si se fijan, está cerrado el poro. Y este sería un estoma de la misma planta, bueno, no de la misma planta, de la misma especie, pero en un cultivo in vitro. Entonces, aquí podemos ver ese problema que tienen las plantas y por qué necesitamos darle ese periodo de adaptación paulatina, que realmente es muy fácil, simplemente hay que tener paciencia, aflojar la tapa y esperarnos unos días antes de querer sacar nuestra planta para pasarla a suelo.
Un último problema, fíjense bien, es que esto lo mencionamos como una ventaja de todo esto, es decir, todos los sistemas de cultivo in vitro, las plantas están libres del contacto con microorganismos patógenos o microorganismos de cualquier tipo, es decir, son plantas perfectamente sanas que no llevan ningún microorganismo. Sin embargo, en el momento en que las pasemos a suelo, pues ya van a entrar en contacto inevitablemente con microorganismos, es decir, va a ser su primer encuentro con microorganismos, algunos de los cuales pues les pueden causar daño, las pueden infectar. Y el problema es que las plantas no han preparado sus defensas. Si recuerdan ustedes, las plantas tienen mecanismos químicos que les permiten defenderse precisamente del ataque de los microorganismos. Sin embargo, como esas plantas siempre han estado in vitro, nunca van a haber encendido estos mecanismos, es decir, los compuestos químicos que requieren para defenderse no van a estar presentes en la planta. Entonces, pudiera ser un choque muy fuerte para la planta el no ir preparada con sus defensas y de repente, ya una vez que la sacamos, porque es inevitable que entre en contacto con microorganismos, se infecten, no se va a poder defender. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Bueno, fíjense bien, a veces o casi siempre, cuando nosotros hacemos ese ejercicio de quitarle el sello y aflojarle la tapa, lo que podemos hacer es no simplemente aflojarla, sino la vamos a quitar por completo, es decir, vamos a destapar por completo el recipiente de cultivo, lo vamos a dejar así destapado unos 10 segundos, con eso es más que suficiente, y luego ya le vamos a poner la tapa encima floja, no apretada, para que se dé la adaptación a la humedad. Y con ese ejercicio tan sencillo, fíjense, el dejar abierto simplemente 10 segundos por completo el recipiente, seguramente va a penetrar algún microorganismo. Normalmente los microorganismos que van a penetrar, como esto lo vamos a hacer en el cuarto de incubación, no van a ser patógenos. Entonces, en realidad no le van a hacer daño a la planta, pero sí van a servir para que la planta perciba la presencia de microorganismos, incluso se nos pudiera contaminar el medio, pero en este momento ya no importa porque ya vamos a sacar a la planta de ahí y eso le va a ayudar curiosamente a la planta a encender sus mecanismos de defensa para que cuando la saquemos a suelo y ahora sí pueda enfrentar un organismo patógeno, tenga con qué defenderse. Entonces, si se fijan, son las tres cosas que nos pueden hacer que una planta se nos muera. Su falta de adaptación a la pérdida de humedad, su incapacidad para hacer fotosíntesis y su falta de defensas contra los microorganismos. Sin embargo, es relativamente sencillo, solo se necesita paciencia, esperar esa semana, esas 2 semanas de adaptación paulatina para que las plantas resuelvan esto y podamos tener éxito en esta etapa de transferencia a suelo. Si les queda un poquito de curiosidad de cómo se hace realmente paso a paso en la práctica, por ahí a esta plataforma, si recuerdan, les subí un material sobre la propagación, el proceso completo de la propagación de los agaves, y ahí viene ya a manera de, digamos, de protocolo paso a paso que tenemos que hacer para adaptar las plantas a condiciones ya del ambiente externo. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre este proceso. Bueno, de todos modos hay que ser conscientes de que aunque lo hagamos bien, difícilmente sí se puede, pero es difícil tener un éxito del 100%. Normalmente decimos o manejamos en biotecnología vegetal que el 90% de adaptación exitosa, es decir, el que se nos muera solo un 10% de las plantas en esta etapa, es aceptable, es hasta normal. A veces el que se adapte el 100% se puede considerar incluso un poquito anormal, porque eso es muy poco probable. Sin embargo, mientras no baje del 90%, podemos decir que nuestro proceso está funcionando bien. Bueno, hay algunas estrategias
si nosotros estamos teniendo problemas en esta etapa, hay algunas estrategias que nos pueden permitir hacerla más eficiente. Y una de esas estrategias que es relativamente sencilla de hacer es utilizar un tipo de recipientes de cultivo que son de plástico. También los pudiéramos tener de vidrio, pero con tapa de plástico, cuya tapa, es decir, en la tapa del recipiente, no sé si lo pueden ver o observar bien, hay una perforación. Y esa perforación, pues obviamente no está simplemente descubierta porque se nos contaminaría el recipiente, sino que está bloqueada por un filtro. Esto blanco que ven ustedes es un filtro. De hecho, es algo muy parecido al material, hagan de cuenta que es el material, el mismo material de los cubrebocas que utilizamos en esta situación. Es decir, es un filtro que permite la salida de agua, de vapor de agua, la salida de gases, también su entrada, pero no permite el ingreso de esporas o de microorganismos. Estas tapas las podemos utilizar en la etapa de enraizamiento y lo que va a pasar es que ya no se va a dar esa situación en donde la atmósfera de adentro esté muy diferente en cuanto a humedad de la externa, porque a través de esta tapa se va a dar el intercambio de gases, entre ellos el vapor de agua, y nuestra planta, si tenemos estas tapitas, ya no la necesitamos destapar y dejar 2 semanas. Estas plantas sí las podríamos destapar e inmediatamente transferirlas a suelo, porque ya durante todo su proceso de enraizamiento se estuvieron adaptando gracias a este filtro que permite que se iguale la humedad relativa dentro y fuera del recipiente. Entonces, esta es una estrategia muy eficiente si tenemos problemas. ¿Cuál es la dificultad? Pues la dificultad quizá alguna ya la percibió, pues estas tapas son caras, es decir, cuestan bastante más de las tapas normales y además de ello, como este filtro es una membranita muy delgada, pues rápidamente se nos va a ir deteriorando. A veces se pica, se le hacen agujeritos diminutos que nosotros no vemos, pero entonces sí va a haber contaminación. Entonces no es tan fácil usarlos porque son delicados. Tenemos que tener mucho cuidado al manipular estas tapas de no romper o de no perforar esa membranita. Esa es la opción más, digamos, la más directa, la que más fácilmente nos puede resolver el problema. Hay otras opciones como los cultivos fotoautotróficos, es decir, son cultivos en donde ya no se le pone sacarosa al medio de cultivo para obligar a la planta a hacerse fotosintética y de esa manera ya salga también adaptada. Sin embargo, esto no tiene realmente mucho sentido porque ya no se nos van a morir las plantas al pasarlas a suelo, pero sí se nos van a morir al cambiarlas del medio con al medio sin sacarosa. Entonces, en realidad, no resolvemos completamente el problema. Y lo mismo si utilizan medios de cultivo diluidos, es decir, con menos nutrientes para obligar a que la planta reanude la fotosíntesis. Entonces, son algunas estrategias que nos pueden permitir resolver ese problema de falta de adaptación al ambiente externo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta etapa? ¿No? Muy bien, entonces con esto terminaríamos de hablar de las 5 etapas del proceso de la micropropagación, que empieza desde el momento en que nosotros nos ponemos a pensar qué planta vamos a propagar, nos ponemos a buscarla, seleccionarla, hasta el momento en que sacamos nuestra producción ya a suelo y se supone que allí termina ya nuestro trabajo en la cuestión de biotecnología. Sería cuestión de vender o colocar en algún lugar esas plantas y ya otro tipo de profesionistas pues se encargaría pues de hacerlas producir si son frutales o de cuidarlas o lo que sea. Entonces, ese es el proceso de micropropagación. En varias ocasiones les he comentado que el proceso de micropropagación o de regeneración in vitro, que es solo una etapa, no solamente lo vamos a pensar como algo para hacer investigación, que se puede, por supuesto, o para dedicarnos a ser investigadores.
es algo muy importante desde el punto de vista económico. Es decir, visto como empresa, pues es algo sumamente atractivo. Nada más que yo solamente quiero dejarles esta idea. Cuando vemos esto como empresa, debemos cambiar un poquito nuestro punto de vista y no solamente ver la parte técnica, biotecnológica, es decir, que funcione bien el proceso de micropropagación, que no se me mueran las plantas, que se produzcan muchas. Nosotros tenemos que pensar otras situaciones, es decir, necesitamos ver un poquito más allá de si simplemente está funcionando bien o no mi proceso de propagación. Entonces, si yo quiero producir plantas para vender, pues yo tengo primero que pensar un poquito, investigar un poquito, decidir qué especie voy a comercializar y luego, por ejemplo, investigar cómo se están produciendo actualmente. A veces nosotros vamos a un vivero, compramos una planta y pensamos que si nosotros pudiéramos micropropagarla, podríamos competir y nos iría bien vendiendo esa misma planta. Pero a veces realmente esa planta que nosotros compramos ya se produjo por micropropagación. Es una tecnología que aquí en México apenas va empezando, pero sí ya podemos encontrar en los viveros plantas que fueron propagadas in vitro. Eso quiere decir que no lo sabemos porque obviamente en la macetita no viene cómo se propagó la planta, pero a lo mejor nosotros se nos ocurre esa idea, pero ya alguien antes la tuvo y ya las está produciendo in vitro y las está comercializando, y va a ser muy difícil que nosotros realmente podamos competir si él ya tiene o esa empresa ya tiene desarrollado el proceso y lo tiene en marcha. Entonces hay que ponernos a investigar porque es posible que ya alguien nos haya ganado la idea y ya va a ser más difícil, un poquito más difícil ponernos a competir con él. También hay que ver realmente dónde se producen las plantas y realmente si la micropropagación, fíjense bien, siempre va a ser costeable desde el punto de vista de que nos va a generar muchas plantas, pero no necesariamente va a ser costeable desde el punto de vista del precio. Es decir, los métodos convencionales de propagación a veces van a producir plantas más baratas que la micropropagación. Por poner un ejemplo, las orquídeas. Sabemos que las orquídeas son plantas muy caras, difíciles de propagar, y quizás se nos ocurra que si nosotros aquí en Aguascalientes ponemos un negocio para propagar orquídeas, pues nos va a ir bien porque son plantas difíciles, muy difíciles de propagar aquí. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, quizá alguno de ustedes ha viajado, conoce lugares, no sé, en Veracruz, en Chiapas, en Quintana Roo, donde realmente las orquídeas crecen en los lotes baldíos. A veces las personas hasta las quitan, las ven como hierbas malas, las quitan de sus muros o donde crecen, las avientan y ahí donde caen, así literalmente las avientan y donde caen vuelven a nacer. Es decir, hay lugares cuyo ambiente es muy propicio para estas plantas. Entonces, un vivero que produce orquídeas, no sé, por poner un ejemplo, en Coatepec, Veracruz, que es un clima sumamente húmedo, aunque no las produzca por micropropagación, seguramente le van a salir más baratas que las que nosotros produzcamos aquí. Y en ese caso, pues habría que tomar en cuenta eso antes de aventurarnos en ese negocio. También hay que ver, por ejemplo, cuál es el mercado real. Eh, Hay plantas que son muy caras, que si nosotros las propagamos masivamente nos podría ir muy bien, pero hay que ver realmente cuál es el mercado. Por ejemplo, si las vamos a producir y vender aquí en Aguascalientes, habría que pensar realmente cuántas personas hay aquí en Aguascalientes que pagarían el precio por esas plantas. Quizá algunas plantas son valiosas para coleccionistas, para personas que tienen una gran afición por esto, pero no para la generalidad de las personas. Entonces, sí, a lo mejor les vamos a vender plantas a todos los coleccionistas de Aguascalientes, pero luego, ¿quién nos va a comprar?
son plantas caras que son difíciles de cuidar y que para las personas en general que no son aficionadas a las plantas, que simplemente las tienen como adorno, pues no les van a interesar, no las van a comprar. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Otra cuestión importante se refiere a cuando trabajamos con plantas, por ejemplo, de ornato, con flores de corte o con algunos frutales o variedades de plantas de importancia económica. Muchas de las variedades están registradas o patentadas. Si nosotros simplemente compramos una planta y nos ponemos a propagarla, estaríamos violando la patente, es decir, podríamos ser sujetos a una demanda y tener que reparar o pagarle el daño al dueño de la patente. Entonces es muy importante, sobre todo esto se da mucho en las flores de corte, el clavel, la rosa, etcétera. No es nada más ir a comprar una planta y propagarla, hay que investigar si esa planta ya se puede propagar por cualquiera o todavía está protegida por un registro de variedad o de patente. Afortunadamente, estas patentes o registros de variedades caducan después de cierto tiempo. Es decir, si yo desarrollo una nueva variedad, solamente yo la puedo explotar, pero dependiendo del país por 12, 15 o 20 años. Una vez que pase ese tiempo ya queda libre y cualquier persona sin necesidad de pagarme, de pedirme permiso ni nada, la puede producir libremente. Son cosas que hay que investigar antes de simplemente ponernos a producir y a vender plantas. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, quizá esta cuestión de hacer esto como una cuestión productiva, una cuestión hasta de emprendedor, una cuestión comercial, pues nos quede un poquito todavía muchas lagunas de cómo lo podríamos hacer. Bueno, les voy a poner un ejemplo, un caso en particular para que más o menos lo vean. Primero, hay que identificar una especie que tenga las características que les acabo de comentar, es decir, que sea valiosa, es decir, que cada planta sea cara, porque si no, los métodos convencionales, aunque sean menos productivos, van a producir mucho más barato y no vamos a poderla comercializar. Un ejemplo de esto es esta plantita, si se fijan, es una planta muy bonita, pero en realidad, bueno, se puede utilizar, pero no se utiliza como planta de ornato. Es la planta de alcaparro, es una planta originaria de Arabia, es la especie Caparis espinosa. El alcaparro es la planta que produce esas, bueno, en realidad no son frutas, son botones de las flores que se llaman alcaparras, que seguramente han utilizado o las han consumido en algún momento, se utilizan como condimento, se utilizan, las venden así en frasquitos en salmuera como las aceitunas y se las podemos poner a algunos guisos, por ejemplo, si hacemos salsa para pasta, para espagueti, pues le podemos poner esto y queda muy sabrosa, es decir, tienen un uso muy importante en la industria alimentaria y además son muy caras, es un producto muy caro. Entonces es muy atractiva esta planta porque genera un producto de muy alto valor, que son las alcaparras, y además, como les acabo de comentar, es originaria de Arabia. Por lo tanto, es sumamente resistente a la sequía. Es una planta que la podemos poner a producir aunque no tengamos agua disponible. Entonces, hay que buscar primero una planta que tenga esas características, que sea una planta valiosa, difícil de propagar in vitro. Si ustedes van a los viveros, a todos los viveros de Aguascalientes, seguramente en ninguno les van a vender plantas de alcaparra porque son muy difíciles de conseguir, son muy caras. Entonces, una vez que ubiquemos una planta de este tipo, pues lo primero que tenemos que hacer es una etapa de investigación. En esa investigación nosotros vamos a ver en qué medio de cultivo y por qué proceso la podemos propagar mejor. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue probar varios tratamientos con citocininas para ver en cuál se da una mejor producción de nuevas plantas a partir de yemas. Y si se fijan en este tratamiento, 1 miligramo por litro de benciladenina
tenemos una tasa de multiplicación de 8.2 a los 60 días. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada explante, un explante es un segmento nodal, es un pedacito de tallo que lleva una yema. De cada explante que nosotros inoculamos in vitro, después de 60 días podemos obtener 8.2 brotes. Esa es la tasa de multiplicación. 8.2 brotes por explante en 60 días. Esos brotes, por supuesto, luego hay que ponerlos a enraizar. Aquí vemos el proceso de enraizamiento. El proceso de enraizamiento no es problema. Enraizan muy bien en medios irreguladores y muy rápidamente, en cuestión de días, ya las vemos enraizadas. Una vez que terminamos la etapa de investigación, nosotros tenemos que analizar nuestros resultados y integrarlos de esta manera. Por ejemplo, ¿qué necesito yo o qué necesitamos para establecer los cultivos de alcaparro? Pues necesitamos partir de semillas. Las semillas las desinfectamos igual que ustedes lo hicieron en el laboratorio y obtuvimos nuestras plantas, nuestras plántulas igual que ustedes en el laboratorio. Las semillas de alcaparro son muy difíciles de conseguir, muy difíciles de germinar y muy lentas también para germinar. Solamente nos germinó el 2%. Es decir, de cada 100 semillas que nosotros conseguimos muy caras, solamente 2 germinaron. Entonces es una eficiencia muy baja y además el proceso es muy tardado. Fíjense, tardaron 5 meses en germinar. Esta fue la etapa más complicada del proceso, pero bueno, se resolvió. Una vez que tuvimos las plántulas, se llevó a cabo la multiplicación in vitro a partir de segmentos nodales, es decir, de pedacitos de tallo que contenían meristemos, y se obtuvieron brotes. Se obtuvieron brotes en un ciclo de 60 días. Se obtuvieron 7 nuevos brotes por explante. Si se acuerdan ustedes, en realidad el valor que nosotros obtuvimos de la investigación era de 8.2, pero en este caso decidimos bajar un poquito la expectativa, ser más conservadores, es decir que fueron 7, precisamente para cuando se inicie la producción no tener problemas. Más vale producir un poquito más plantas de las que necesitamos que producir menos. Luego, se tarda 60 días, ya la producción de los brotes. El enraizamiento se lleva a cabo en un medio sin reguladores. La eficiencia es del 75%, es decir, solamente el 75% de nuestros brotes enraiza. Por eso es importante conocer esta eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito 75 plantas con raíz, necesito poner a enraizar 100 brotes, porque el 25% en promedio no lo va a hacer, es decir, va a ser una pérdida. Y este proceso toma 40 días. Entonces, lo que hacemos, primero hacemos la etapa de investigación, luego analizamos, como les muestro aquí, nuestros resultados para hacer finalmente una propuesta, es decir, tener, digamos, ya una propuesta de tipo productivo, de tipo empresarial. ¿Cuál es la propuesta? Fíjense bien, esta propuesta se deriva directamente de los números que les acabo de comentar de la etapa anterior. Entonces, en esta propuesta lo que yo digo es que voy a conseguir 100 explantes. Los explantes, acuérdense, son segmentos nodales. Esos 100 explantes yo los voy a conseguir en mi día 0, es decir, cuando empiezo ya a hacer el trabajo. Si se acuerdan ustedes, la eficiencia, los números que vimos, me dicen que en 60 días de esos 100 explantes voy a tener 700 brotes. Acuérdense, la tasa que yo utilicé es de 7 brotes por explante. Entonces, en 60 días, fíjense, yo tengo ya 700 brotes. ¿Qué voy a hacer? Y aquí viene lo importante y lo que hay que pensar. Fíjense, de esos 700 brotes,
500 los voy a pasar a medio de enraizamiento. Y eso me va a dar un total de 375 plantas enraizadas. ¿Por qué 375 y no 500? Acuérdense que la eficiencia es del 75%. Algunas no van a enraizar y esas se van a considerar como una pérdida. Si se acuerdan ustedes, el enraizamiento tarda 40 días, entonces 60 días para producir brotes, 40 para enraizarlos. Esto quiere decir que mi primera producción, fíjense bien, mi primer lote va a ser al día 100 y va a ser de 375 plantas. Esas, si yo quiero, ya las puedo vender. Es decir, al día número 100 ya hice mi primera entrega, mi primera venta. Entonces, ¿se acuerdan? Eran 700 brotes, 500 los enraicé, me sobran 200. ¿Qué voy a hacer con esos 200? Esos 200 los voy a inocular nuevamente en el medio de multiplicación para tener más plantas. Entonces, al día 60, 500 los paso a enraizar y 200 los paso a multiplicar. ¿Qué va a pasar? Al día 120, es decir, al segundo ciclo, esos 200 brotes, si lo multiplicamos por 7, me van a dar 1400 brotes. De esos 1400, mi propuesta es pasar 1000 a enraizar y por lo tanto al día 160, esto es conforme van transcurriendo mis ciclos de brotación y enraizamiento, yo ya puedo tener un segundo lote que esta vez va a ser de 750 plantas que ya puedo vender. ¿Por qué no 1000? Porque acuérdense, la eficiencia es del 75%. Entonces aquí ya al día 160 tuve mi segunda producción. ¿Qué voy a hacer con los 400 brotes restantes? Voy a repetir esto, los voy a pasar a brotación, me voy a esperar otros 60 días y después de esos terceros 60 días, es decir, día 180, voy a tener 2,800. ¿De dónde salen 2,800? De 400 brotes que cada uno me va a dar 7 nuevos brotes, tengo 2,800. La propuesta es 2,000 se van a enraizar, de esos voy a tener una tercera producción de 1,500 plantas, si se fijan el número va subiendo, mi tercera producción es de 1,500 plantas, 800 brotes se van a ir a enraizar, a medio, perdón, de multiplicación y eso me va a dar en un cuarto ciclo de cultivo, día 240, me va a dar 5,600 brotes, de los cuales 5,000 se van a enraizar, me van a dar un cuarto lote que puedo vender de 3,750 plantas de alcaparro y voy a tener 600 brotes que voy a pasar a medio de multiplicación. En el quinto ciclo, es decir, en el quinto periodo de 60 días, yo ya voy a colectar 4,200 brotes. De esos 4,200, fíjense bien, ya todos los voy a enraizar. ¿Por qué? Porque ya cumplí la producción que yo me había propuesto, que era de 9,000 plantas. Entonces, fíjense, al día 340, es decir, un poquito menos de un año, partiendo de 100 plantes, yo ya generé el mínimo que eran 9,000 plantas. En realidad fueron 9,525 plantas. Y este tipo de ejercicios es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos la micropropagación como una cuestión de tipo empresarial. Es decir, haciendo estos ejercicios, yo puedo decirle a la persona que me está pidiendo las plantas cuánto tiempo me voy a tardar y cuántas plantas le puedo ir entregando cada cierto tiempo. Que necesita más, fíjense bien, que esta persona me dice, no, es que yo necesito el doble, pues una de dos, o me tardo el doble de tiempo o simplemente desde el principio, en lugar de con 100, empiezo con 200. Y de esa manera, en el mismo tiempo, le puedo entregar una mayor cantidad de plantas. Entonces, este es el tipo de razonamientos que tenemos que hacer nosotros cuando ya queremos llevar esto a una cuestión
productiva, es decir, cuando ya yo quiero ponerme a producir grandes cantidades de plantas para su comercialización. A ver, hasta aquí, ¿hubiera alguna duda, algo que no quede claro? Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que trabajamos nosotros con un, eh, una tasa de multiplicación de 7? Cada explante nos daba en un medio normal, como los que han trabajado ustedes, en un medio semisólido, cada explante nos daba 7 brotes. Bueno, eso ya se puede, como lo vimos, eso ya lo podemos llevar a un proceso empresarial. Nada más que normalmente en una empresa, sobre todo cuando una empresa ya tiene cierta proyección, siempre se va a mantener el área de investigación. ¿Para qué? Para que los procesos que a pesar de que ya son comerciales, se puedan ir mejorando. Fíjense bien, después de haber hecho eso con el alcaparro a partir del uso de medios semisólidos, pues se siguió investigando, se empezó a trabajar con bioreactores y se encontró, fíjense bien, que en bioreactores podemos nosotros, en lugar de tener una tasa de multiplicación de 7, pues la tasa de multiplicación es de 89. ¿Qué quiere decir? Que en los mismos 60 días que nosotros obteníamos 7 brotes por esplante en medio semisólido, con la tecnología de bioreactores podemos obtener 89 brotes por esplante. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, si yo sigo investigando, mejorando mis procesos, pues ahora, en lugar de tardarme un año en entregar las 9,000 plantas que me habrían pedido, pues me tardaría mucho menos al haber mejorado la tecnología a través del uso de bioreactores. Es decir, cuando hacemos esto desde un punto de vista, una visión empresarial, pues no nos vamos a quedar con nuestro proceso. Por supuesto que lo vamos a explotar, vamos a sacarle jugo, pero también lo vamos a ir mejorando para hacerlo más productivo en cuanto a ganancias que nos pueda arrojar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces fíjense, ya para terminar con esto, nada más les voy a pasar rápidamente, ya ustedes si tienen interés en esta área, lo pueden investigar a detalle. Todo esto que yo les voy a mostrar ahorita simplemente en un buscador cualquiera, en el Google, el que ustedes quieran, pues busqué empresas de micropropagación y para ver algunos ejemplos, esta es una empresa muy importante, Monfori, es una empresa que está en varios países y que se dedica a la micropropagación de plantas, sobre todo ellos trabajan con ornamentales, plantas que luego se distribuyen a través de viveros y si se fijan aquí podemos ver algunas imágenes de sus cuartos de incubación que son enormes por supuesto. Si se fijan aquí lo que vemos son sus cuartos de campanas. Si se fijan son muchas campanas. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos 3 de un lado, 3 de otro? Bueno, no, en una empresa tienen 15, 20 de un lado, 15, 20 del otro y tienen operarios trabajando al menos 2 turnos, es decir, 16 horas diarias en las campanas. Tienen sus invernaderos para hacer la etapa inicial y ya de los invernaderos, pues comercializar estas plantas. Esta es otra, también esta otra empresa se dedica ya no a plantas de ornato tanto, sino se dedica un poquito más a cultivos comerciales. No se las vende a los viveros, sino se las vende ya a los productores, a los agricultores. Por ejemplo, ellos trabajan, aquí abajito dice, con banana, piña, algunas especies forestales. Es decir, ellos tienen otro nicho de mercado, no son plantas de ornato, sino son plantas que luego venden a las empresas o a los productores que establecen las plantaciones. Y si se fijan aquí, podemos ver igual sus cuartos de incubación enormes, su área de siembra, también con muchas campanas trabajando continuamente, cada una con su propio operador. Esta es una empresa mexicana,
en la península de Yucatán, Stevia maya. Se dedica exclusivamente a la producción de esta planta de la stevia que se utiliza como edulcorante o para producir estos productos para endulzar que no tienen calorías. Se especializan en diferentes variedades de esta planta precisamente para surtir a los productores en campo de stevia que están incrementándose mucho en número. No había una empresa que les vendiera la plántula y esta empresa y algunas otras que están en otros lugares de México que se especializan en stevia pues están resolviendo este problema. Agromod es una empresa muy importante que está en Chiapas, es una empresa mexicana que produce una gran cantidad de plantas, incluyendo los agaves para la industria del tequila, el agave azul. Muchas de las empresas que producen planta de agave azul realmente se la compran y curiosamente la plántula como tal se produce en Chiapas, aunque por supuesto se cultiva en las zonas productoras de tequila. También producen plantas de interés forestal. Seguramente han escuchado recientemente de algunos programas de gobierno federal que tienen que ver con la reforestación, es decir, con poner plantas de interés forestal, frutales en muchas zonas de la parte sur del país, incluso de Centroamérica. Bueno, curiosamente esta empresa es la que está proveyendo de una parte importante de esos materiales que se están sembrando en esos programas gubernamentales. Interclon es una empresa también interesante, está en Oaxaca, se dedica exclusivamente a producir planta de piña y lo interesante de esta empresa, bueno, desde el punto de vista un poquito personal, es que esta empresa, todo el diseño, todo la cuestión productiva, pues la llevó a cabo un egresado de la maestría en biotecnología de aquí de la universidad, Enrique. Él fue el que llevó a cabo todo ese proceso. Él estudió biología porque en ese entonces no había biotecnología, pero luego hizo la maestría en biotecnología, hizo un doctorado y también trabaja en una universidad, pero también es el encargado de la cuestión técnica de esta empresa de micropropagación. Hay otra empresa, esta empresa es muy interesante, es una empresa que está en Ecuador, donde también hace micropropagación, pero no con la cuestión de vender la planta como tal, sino para utilizar las plantas micropropagadas para hacer artesanías, es decir, se asocian con artesanos, con artesanas, para hacer este tipo ellos les venden o les proporcionan las plantas in vitro y ya los artesanos se encargan de hacer todos estos arreglos. Si se fijan, cada planta que ustedes le compraran a esta empresa viene con un kit de aclimatación. Ese kit de aclimatación no es más que una macetita, una bolsita de sustrato y el instructivo, lo que les acabo de comentar, de cómo se debe trasplantar la planta a la maceta para que no se muera. De esa forma la persona la compra, la tiene un tiempo de adorno y posteriormente la puede transferir, la puede adaptar a suelo. Y ya para terminar con esta unidad, sí les recomiendo que como biotecnólogas, biotecnólogos, investiguen un poquito en internet acerca de este proyecto, Aus Agave. Este proyecto tiene el objetivo de plantar miles y miles de hectáreas de agave en Australia, precisamente para combatir cuestiones de cambio climático y otras cuestiones. Si gustan esto, lo platicamos un poquito el día lunes porque es muy interesante cómo es que la biotecnología puede apoyar este tipo de proyectos que ya no son locales, sino son a nivel de un país completo. Y ya para terminar, solo les digo que es muy interesante y triste para nosotros porque en Australia no hay agaves, no existen agaves, entonces los agaves que están utilizando, pues los extrajeron, obviamente sin permiso, de aquí de México. Entonces, vamos a terminar, vamos a hablar un poquito más de esto el día lunes, ya unos minutos, y ya iniciaremos con la siguiente unidad del curso. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre esto que vimos. ¿No?
Muy bien, entonces sí les recomiendo en algún momento, si les interesa esta área de la biotecnología, pues pónganse a buscar este tipo de empresas en Internet para que vean un poquito cuál es el potencial de desarrollo que tiene todo esto. Entonces, pues si no hay preguntas, no hay dudas, con esto, casi con esto concluimos la unidad. Solo vamos a platicar un poquito de estos agaves el día lunes y ya las unidades que nos restan, pues van a ver que ya son mucho más sencillas. De hecho, con esto terminamos la parte fuerte del curso, ya solamente veremos algunas otras aplicaciones ya mucho más sencillas. Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, aquí terminamos. Les agradezco como siempre su atención. Nos vemos el día lunes y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Profe.